Amigos, ya hemos visto en los programas anteriores qué sucede cuando hay demasiado aire, cuando hay demasiado juicio, demasiado criterio, cuando no nos podemos detener en nada. Ya vimos qué sucede con la mente cuando hay poco aire y quedamos atrapados en estos juicios y atrapados en los miedos y en las angustias. Hoy es el momento de hablar qué sucede cuando el aire está en equilibrio. ¿Qué es lo que sucede, Ana Paula? Está con nosotros Ana Paula Domínguez, que acaba de dar una clase increíble y ahorita estamos pidiendo el apoyo. ¿Qué sucede cuando el aire está en equilibrio y cómo llegar ahí? Bueno, pues cuando el aire está en equilibrio somos creativos, somos libres, somos espirituales, disfrutamos de la vida con alegría. Claro, la alegría es muy importante. Exactamente, ¿no? Es parte como de este espacio, ¿no? El corazón abierto. Sí. Entonces, eso es lo que debemos de cultivar, como la parte de buscar el equilibrio en nuestra vida siempre y de repente checar qué pasa con nuestro juicio. Hay una frase muy linda que dice: el amor aumenta a medida que el juicio disminuye. Definitivamente. Que seamos bien capaces de darnos cuenta en qué momentos estamos juzgando a todos los demás, porque a veces la mente, que ya hemos hablado, que se pone como la loca de la casa, Bueno, claro, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ser capaces de detener ese proceso, porque me ha pasado, ¿no? Alguna vez que estaba saliendo con un chico y entonces de repente no me contestaba los mensajes, no, ni siquiera había de mensajitos en ese momento, era por otro tipo de mensajes, pero entonces el Facebook existía todavía. Entonces yo estaba viendo a ver si en qué momento obsesivamente ya me iba a contestar de regreso, ya me iba a contestar y luego no me contestaba rápidamente y entonces yo ya pensaba, no, ya no me quiere. Claro, Son toda unas una cosas que realidad toda una realidad fingida, Claro. o sea, ficticia, una fantasía. Entonces, ¿en Sí. dónde estamos creando fantasías? Como decía don Miguel Ruiz, no supongamos. Claro. Porque no sabemos qué está pasando a la otra persona realmente, a lo mejor se enfermó, a lo mejor lo que sea, y nosotros ya estamos haciendo todo un universo. El viento de los pensamientos nos lleva a hacer estas cosas y nos perdemos las oportunidades de encontrar cualidades como por ejemplo la apertura, o el amar o reconocer la belleza de un momento. Exactamente. Eso es lo que tenemos cuando hay aire, amigos, y esa es la oportunidad que el aire nos da, porque el aire se lleva todo esto, lo que nos tapa los oídos, lo que nos tapa la mirada, lo que nos tapa, aprisiona el corazón. El aire lo hace, pero tiene que estar equilibrado, tiene que estar poderoso, pero en ecuanimidad con las demás cualidades. Ana Paula, muchísimas gracias por tu clase y por tus consejos. Amigos, piensen en lo que dijo Ana Paula. El consejo de hoy habla de vaciar la mente, de no seguir los juicios, porque de esta manera encontramos el espacio en los corazones. Y seguimos aquí en el programa.